Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto acompañarles con ustedes en esta iniciativa de Senfol Colombia, Letras de Vida, una semana para conectarnos y vivir la Biblia. Esa es la idea. Y en esta fracción o en este tema que vamos a estar en la mañana, vamos a tomarnos 20 minutos para aprender a estudiar la Biblia. Vamos a aprender porque vamos a usar un método de estudio bíblico. El método que vamos a usar es el método inductivo, donde vamos a ir a la Biblia como nuestra única fuente de información para poder observarla, entenderla y aplicarla. Eso es lo que es un estudio de la Biblia, cuando las palabras escritas en la Biblia logran tener sentido en tu vida y logras tener un cambio en tu vida. Entonces, mi nombre es Andrés Pinzón y voy a estar con ustedes 10 minutos después de que terminen estos videos cada mañana. Vamos a estar en un en vivo para que podamos resolver dudas, preguntas o seguir abarcando más información para poder cumplir el objetivo que tiene esta iniciativa, que es que aprendamos a estudiar la Biblia. Entonces, soy coordinador de Precept Juvenil para Sudamérica y somos un ministerio que manejamos talleres, capacitaciones, cursos, tenemos materiales de estudio donde usamos el método inductivo para lograr este objetivo. Vamos a iniciar nosotros, este es el primer día de 5, primera mañana, y vamos a iniciar con un libro espectacular que está en el Nuevo Testamento. Es un libro que tiene un doble propósito. Es un libro que vamos a poder aplicar las herramientas del método inductivo para aprender el método inductivo como tal, pero también vamos a medida que vamos usando las herramientas de estudio en este material, vamos a ir llenándonos de luz, vamos a ir llenándonos de información, a poder ver nuestras vidas afectadas con base a lo que tenía Dios como autor de la palabra, eh, tenía para cada uno de nosotros, en este tiempo, en el hoy y en el ahora. Qué bueno que nos acompañes en este tiempo. Quiero invitarte primero que todo que antes, lo primero que vamos a hacer, antes de abrir nuestra Biblia y sacar un tiempo con ella, es orar. Vamos a orar y yo quiero compartirles esto de todo corazón. La oración para mí tiene un sentido antes de estudiar la Biblia en dos aspectos. El primero es reconocer que no soy nadie para entender o para saber todos los misterios de la Biblia. Y por eso necesito suplicar ayuda a Dios, suplicar ayuda a su Espíritu Santo para que Él nos ilumine y por medio de su Espíritu Santo podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros por medio de su palabra. Y el segundo aspecto importante de la oración es que nosotros podamos estar conectados con Él, podamos tener un tiempo de arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, la verdad se nos es imposible comprenderla. Dice Dios en su palabra que ojalá Dios les conceda arrepentimiento y así puedan llevar al conocimiento de su verdad. Eso está en segunda de Timoteo. Entonces, vamos a orar. Yo quiero, mientras tanto, vamos orando, ustedes pueden ir buscando primer libro de Juan, escrito en el Nuevo Testamento. Es una de las tres cartas de Juan y este libro lo escogimos también porque son 5 capítulos. Nuestra idea es que podamos avanzar un capítulo cada día de estos. Entonces, les invito a orar, que cierren sus ojos y podamos pedirle al Señor eso, que no haya nada que nos pueda estorbar, nos pueda entorpecer estos 20 minutos de estudio y solamente con Él y su ayuda del Espíritu Santo podemos ver nuestras vidas afectadas por su palabra. Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que tenemos de esta mañana poder compartir con este grupo de hermanos en diferentes ciudades de Colombia, Señor. Personas que de pronto por primera vez ven este video, Señor, y no son creyentes, pero quieren aprender a estudiar tu Biblia, Señor. Y qué bendición que cualquier persona pueda venir a tu palabra y no crea que es un libro que se enreda, no crea que es un libro aburrido, sino que pueda encontrar sentido de su vida por medio de las palabras tan maravillosas que escribiste para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos entenderlas y te pedimos que si hay pecado en nuestro corazón, si hay pecado en nuestra vida que pueda nublar el entendimiento de estas palabras, Señor, te lo entregamos a ti. Queremos tener una vida de arrepentimiento, una vida de entrega a ti, Señor. Muchísimas gracias por cada una de las personas que están eh, participando de este video, Señor, participando de esta enseñanza, también por las personas que están detrás de cámaras, ayudando en la logística,
para que podamos disfrutar de esta semana, Señor. Letras de vida. Señor, permítenos que sea una semana de edificación para nosotros, pero también de tal impacto que nosotros podamos ser de bendición para las personas que viven con nosotros y nos rodean. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias también por este ambiente, por este espacio en el que podemos compartir desde la naturaleza, poder compartir tu palabra y ver que tú eres el creador de todo esto, el creador del lugar donde estamos. Vamos a San Juan, apóstol. Ustedes a la hora de inscribirse a este estudio, ustedes podían solicitar o pueden solicitar unas guías que desarrollamos para este tiempo de estudio con ustedes. Estas guías es una hojita cada día. En esta hojita vamos a tener información de cómo hacer una observación, qué detalles poder buscar y encontrar en tu texto bíblico, en los 10 versículos para hoy. También tenemos un tiempo donde vamos a tener preguntas de interpretación o para reflexionar. Interpretación quiere decir lo que yo entiendo de lo que estoy estudiando, pero la interpretación puede ser correcta o incorrecta. ¿En qué cambia esto? Cambia sencillamente en que si mi interpretación es igual o similar a la idea o al significado que tenía el autor cuando escribió el texto bíblico, entonces mi interpretación es correcta. Pero si yo entiendo cualquier cosa completamente diferente a lo que el autor tenía como intención a la hora de escribir, esa interpretación es errónea. Y aquí está el peligro o el cuidado de estudiar la Biblia. Cuando tú abras la Biblia, no es lo primero que entiendas. Por eso es que primero hay que hacer la observación. Entonces, por eso es que nosotros tenemos en el primer punto unas instrucciones para que si hacemos una observación correcta, completa, nos tomamos el tiempo de ir al pasaje, mirar qué es lo que el autor más dice, cuáles son sus palabras clave, mirar cuáles son los temas que él más le da importancia en el pasaje, mirar qué nos cuenta el autor del contexto. ¿Qué nos cuenta el autor de los personajes, de la época, del trasfondo histórico, económico, social? Y cuando logramos entender el contexto por medio de lo que el autor nos está escribiendo, ya nos va a ser más fácil tomar una interpretación correcta, ¿vale? Entonces, ese es el segundo elemento del método inductivo. El primero es la observación, el segundo es la interpretación y el tercero es la aplicación. No podemos tener un estudio vacío donde simplemente sabemos mucha Biblia, donde simplemente dijimos qué palabras tan bonitas las que dijo el pastor Andrés. No, queremos nosotros poder eso que observamos, eso que entendimos, poderlo llevar a nuestra vida, poderlo llevar a que mañana estoy viviendo y pueda decir, uy, voy a poner en práctica lo que aprendí en mi estudio hoy, esta mañana. Entonces, esos son los tres elementos. Vamos a ir profundizando o cada día vamos a ir explicando más cosas. De pronto también en los tiempos del en vivo vamos a poder estar solucionando respuestas para aprender más, ¿sí? Pero por ahora vamos a aplicar y a usar las herramientas necesarias para avanzar en los 10 capítulos que tenemos para hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que ya hicimos a la hora de estudiar la Biblia? Muy bien, la oración. No podemos olvidarlo. No puedes empezar tu tiempo de estudio bíblico sin una oración. Lo segundo es tener tu Biblia. Una vez que tienes tu Biblia y sabes que vas a estudiar toda una carta, ¿qué puedes hacer para tener un panorama completo de la carta o para poder entrar a estudiar este texto? Lo primero que vamos a hacer es leer todo el texto. Como vamos a leer un capítulo cada día, nos vamos a conformar hoy con leer los 10 versículos de corrido del capítulo 1 de Primera de Juan. Escríbelo. Estudio bíblico inductivo, primero, oración, segundo, vamos a leer todo el capítulo. Qué bueno que sea el capítulo 1, porque a veces empezamos nuestro estudio en el capítulo 3 de Santiago y decimos, wow, la lengua, qué temazo tan importante. Pero ese tema, para poderlo entender mejor y comprender la idea del autor, nos toca ir al capítulo 2 para ver de qué está hablando el autor. Y el autor en el capítulo 2 está hablando del comportamiento y la fe genuina, de ser un hacedor de la palabra. Increíble. Pero ¿a quién le está hablando el autor acerca de ese tema?
pues toca ir al capítulo 1, donde el autor se presenta y nos dice de quién está hablando y nos cuenta qué está pasando. Entonces, siempre que usted estudie su Biblia, yo le aconsejo empezar por el capítulo 1. Como hoy lo vamos a hacer así en el capítulo 1 de Primera de Juan, simplemente vamos a leer de corrido, vamos a tratar de hacer una lectura pausada, una lectura teniendo en cuenta los signos de interrogación, los signos de admiración, y vamos a tratar de extraer lo máximo posible. Una vez que yo termine esta lectura con ustedes, les voy a preguntar de qué temas es lo que usted cree que vamos a tratar hoy, en esta mañana. ¿Listo? Eso es importante. Entonces vamos a leer y usted trate de extraer información eh, fácil, obvia, que está en el pasaje. Esa es la palabra. Vamos a extraer la información más obvia, como de quién se está hablando, de qué tema se está hablando, cuándo, si dicen alguna referencia a un cuándo, un momento en el tiempo, o un dónde, o un cómo, o un por qué. Y estas preguntas quiero que las anotes allí en una lectura con propósito. Entonces vamos a leer el texto, abajito escribes, vamos a interrogar el texto. ¿Cómo? Con el quién o quiénes, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esas son las 6 preguntas básicas. Si tú aplicas estas preguntas en tu lectura o en tu estudio bíblico, vas a poder concentrarte mejor en tu lectura y extraer una información más de acuerdo a lo que estás leyendo. La versión que vamos a usar, que tienen ustedes en sus guías, es la versión de las Américas, ¿listo? O Biblia de los Hispanos. Es un lenguaje más sencillo y adaptado al lenguaje latinoamericano. No solamente eso, sino que también es una versión de estudio, ¿vale? Como la Reina Valera, como la NBI. Entonces vamos a estudiar aquí y vamos a ver qué aprendemos hoy. Lo primero, leemos, pero usando las preguntas de interpretación. Versículo 1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Versículo 1 nos deja saber dos cosas. Uno, se está hablando de alguien. ¿De quién? Muy bien, el verbo de vida. Pero también nos dice que hay un grupo de personas que están hablando o están transmitiendo un mensaje de acuerdo a lo que han oído, han visto y han tocado. Ahí vamos con el quiénes. ¿Quiénes? Vamos a saber ahora. ¿De quién? Ya sabemos que es el verbo de vida y queremos saber a quiénes les está escribiendo o se les está dando este mensaje. Versículo 2. Y la vida, entre paréntesis Cristo, se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes. Ahí está el quiénes, el destinatarios. Ustedes, los lectores de esta carta. La vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los escritores o los que están transmitiendo este mensaje a nosotros los lectores nos están diciendo que tienen una comunión con Dios Padre por medio de Cristo, pero que están tomándose el trabajo de escribir este mensaje para que nosotros los lectores, al entender y aceptar este mensaje, podamos tener comunión con ellos. Y por lo tanto, ¿con quién? Con el Padre y con Jesucristo. Versículo 4. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entre más personas conozcan esta verdad que ellos están empezando a declarar en este capítulo, su gozo se completa. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Pongan atención. Dios es luz. En él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y por lo tanto no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz,
Por lo tanto, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un dato que de pronto no sabíamos. Y es que tanto los que recibieron el mensaje, que lo están compartiendo, como nosotros, tenemos pecado. Pero hay una esperanza, la sangre de Jesús. Versículo 8, 9 y 10 dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y por lo tanto, su palabra, este mensaje, no está en nosotros. Muy bien, terminamos los 10 versículos. Dime de qué tratan estos 10 versículos. Si usaste las preguntas de interpretación o las preguntas básicas, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿qué puedes extraer de esta primera lectura? Y apenas estamos empezando nuestro estudio eh, directamente en la palabra de Dios. Entonces, tenlo ahí en la mente. Yo sé que te mueres por compartirlo con nosotros. De pronto en los 10 minutos después, al finalizar este video, puedes compartir lo que descubriste por ti mismo al hacer esta lectura aplicando las preguntas básicas. En su manual, en su guía hay un versículo inicial que vamos a leer más adelante, pero después dice, estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos en Mateo, cuando está hablando acerca de la luz. Pero luego sus discípulos, ¿qué pasa? Cuando escucharon eso en el Sermón del Monte, se preguntan, ¿dónde puede estar esta luz? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo puedo tener esa luz? ¿O cómo es que nosotros podemos alumbrar a otros y llegamos a ser parte de esa luz? Hay muchas preguntas que surgen a los discípulos a causa de las palabras de Jesús en Mateo 5 del 14 al 16. En estos versículos vamos a aprender cómo es eso de la luz. Entonces, las instrucciones son básicas. Vamos a usar un bolígrafo, un lápiz de color, que esto hace parte de la observación, para poder extraer y marcar las palabras claves que el autor repitió porque tenía la intención de decirnos a nosotros, oigan, esto es importante. Yo voy a repetir las palabras que el autor usó con mayor frecuencia para que podamos entender el sentido que él tenía cuando escribió esto. Entonces, ¿cuáles son las palabras que se repitieron bastante? Luz, tinieblas, que es su contraste. También se repitió la palabra pecado al final de los 10 versículos y la palabra verdad. Entonces, ustedes lo tienen ahí escrito. Yo voy a tratar de aquí en el video proyectarles la forma de marcar. Pero fácil. La luz, si usted no tiene colores, simplemente haga una vela. Dibuje una velita, que es un rectángulo hacia arriba con una llamita. Cada vez que usted haga este dibujo, aparece, entendemos que usted marcó la palabra luz. Tinieblas hace la misma velita, pero la tacha con un slash. Eso significa que es el opuesto de luz, tinieblas. Pecado vamos a encerrarlo en un recuadro y la palabra verdad la vamos a encerrar, subrayar con como una nubecita o con una línea ondeada. Jesucristo obviamente es un personaje principal, lo vamos a marcar con una cruz. Entonces yo quiero que ustedes en su material, si lo lograron imprimir, puedan poner en práctica esto que es supremamente importante acerca de la observación. Versículo 1. Son 5 cosas que vamos a marcar. Jesús con una cruz, luz con una vela, tinieblas con una vela tachada, pecado con un recuadro y la palabra verdad. Lo vamos a hacer con una línea ondeada abajo. Versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Hasta ahí no sabemos quién es el verbo de vida, entonces no deberíamos marcar nada. Pero el versículo 2 dice que la vida, y entre paréntesis dice que es Cristo. Marque ese Cristo con una cruz. Si tiene colores, haga la cruz roja, por favor.
Y por lo tanto, el verbo de vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Márquenlo, llevamos 2 marcas. Dice que Cristo se manifestó a ellos y ellos lo vieron y ellos dan testimonio y nos anuncian a nosotros la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a ellos y a nosotros. Esa vida es un sinónimo de Cristo. Márquenlo como Cristo. Y esa vida fue la que estaba con el Padre, pero vino al mundo y se manifestó a nosotros. Versículo 3. Lo que han visto ellos y han oído, nos proclaman también a nosotros, para que también nosotros tengamos comunión con ellos. En verdad, marcamos esta palabra. Subrayamos con una línea ondeada. En verdad, nuestra o la comunión de ellos es tanto con el Padre y con su Hijo. ¿Y qué hacemos sobre su Hijo? Lo marcamos con una cruz. Jesucristo. Nos escriben estas cosas para que el gozo de ellos sea completo. Y este es el mensaje que ellos han oído de Él y que anuncian a nosotros. Ese Él, ¿quién estuvo con ellos? Cristo. ¿Quién les dio un mensaje? Cristo. Entonces cuando dice que este es el mensaje que han recibido de Él, ¿quién es ese Él? Muy bien, es Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Que Dios es luz, marquen luz con una velita, y que en Dios no hay ninguna tiniebla. Marquen la velita y tachemos. Si dicen ellos que tienen comunión con Dios, pero andan en qué? En tinieblas, marquemos tinieblas, pues mienten y no practican qué cosa? La verdad. Desen cuenta que cuando marcamos la verdad es el mensaje de Jesús. En Dios no hay tinieblas. Dios es luz. Y si yo digo tener una comunión con Dios, pero vivo en tinieblas, no estamos practicando la verdad. Marquen. Versículo 7. Pero si andamos en luz, hacemos la velita. Como Él está en luz, hacemos la velita. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, márquenlo por favor, con una cruz. Su Hijo, ¿qué hace en nosotros? Nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda tiniebla. Si dicen ellos que no tienen pecado o nosotros, marquemos pecado, ya van 2 veces, en el versículo 7 al final y en el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos qué cosa? Nuestros pecados lo marcamos y para limpiarnos de toda maldad. Así que, si decimos que no hemos, lo marcamos con un recuadro pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y por lo tanto su palabra, que es verdad, no está en quiénes, en nosotros. Entonces, ustedes en su manual, luego hacer esta observación yo a veces me demoro más tiempo, la verdad. A veces primero leo y solo marco Jesús, luego solo marco luz y tinieblas, luego vuelvo a leer y solo marco pecado, solo marco verdad y por último, si encuentro otra palabra clave, vuelvo a leer y la marco. Es más, hay una palabra supremamente clave que no marcamos. Comunión. Está escrita 3 o 4 veces. Entonces, si usted quiere, puede encerrarla en una nubecita completamente con un color azul. ¿Sí? Porque de cada palabra clave podemos extraer muchísima información. Luego, usted hace listas. No vamos a hacerlas ahora. Pero usted hace lista y dice, bueno, ¿qué aprendí de la luz? Y escribe luz y escribe en el versículo 5 es la primera vez que aparece la palabra luz y lo que yo aprendí en el versículo 5 es que Dios es luz. ¿Sí? Versículo 7 aparece luz otra vez. ¿Qué aprendí? Que si yo digo que ando en luz, es porque tengo comunión con Dios y con Jesucristo. Porque acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como hijo enviado de Dios para quitar el pecado de cada uno de nosotros. Miren, miren eso tan bonito. Y hacen la lista. Haga la lista. Lo invito a que haga la lista. Haga la lista de comunión también. Esto es la observación en grandes rasgos. Ahora bien,
ya se acabó el tiempo para nosotros. Pero en estos 10 minutos que vamos a tener en el vivo, o de pronto 7, porque me pasé un par de minutos, hay unas preguntas que ustedes tienen en su guía, que son las preguntas de reflexión o interpretación. Estas preguntas nos van a ayudar a ver si entendimos bien el sentido del pasaje. Voy a leerlas y luego nos conectamos para hablar de nosotros. Un tercer punto que no me corresponde a mí decirles qué aplicar es cuando usted, después de haber entendido el pasaje, haber entendido estas verdades, haber entendido estas palabras clave y lo que nos dice el autor de estas palabras o de estos temas, son las decisiones o las acciones que usted decida cambiar en su vida para alinear su vida de acuerdo a lo que le agrada a Dios después de haber estudiado su palabra. ¿Listo? Entonces, tengo un par de ejemplos. Pero un ejemplo que me gusta muchísimo es, si yo aprendí que Dios, al tener comunión conmigo, espera que yo viva en luz y no en tinieblas, una aplicación sería, bueno, voy a ver qué en mi vida es luz y qué es tinieblas. Y voy a dejar de hacer lo que me está haciendo vivir en tinieblas. Eso es una aplicación eficaz. Y esto produce cambios en nuestra vida. Las preguntas son las siguientes. ¿De qué era lo que el autor de esta carta quería dar testimonio? Ya tienen la respuesta, estoy seguro. La compartimos ahora. ¿Cuál debe ser el resultado de haber oído y haber visto la palabra? ¿Qué aprendes de las referencias a Jesús en estos versículos? ¿Por qué crees que Juan dice esto a los que estamos leyendo su carta? ¿Qué quiere él de nosotros? ¿Cuál es ese propósito que tenía Juan? Si andamos en luz,